bendiga a todos, a todos. Yo quiero invitarles para que usted reúna a su familia, reúna a sus hijos y empecemos este hermoso tiempo de poder en donde usted va a recibir una palabra fresca, una palabra de parte de Dios. Amén. Pero antes de ello, yo quiero que adoremos al Señor. Así que usted se va a disponer allí en su casa, con su familia, se va a reunir con ellos y allí en esa intimidad con el Señor, allí porque Él quiere morar en su casa, en su hogar, en su familia, va a cerrar sus ojos y vamos a exaltar su nombre y diciéndole allí así al Señor: aleluya. Su presencia y dile una vez más: aleluya, 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 aleluya. Ahora eleva tu voz y canta al Señor: aleluya, 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 mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dado el amor. Muy buenos días para todos ustedes. Qué alegría nuevamente que estemos en esta mañana, que estemos conectados en esta mañana del Señor, en este día del Señor. Estamos nuevamente con ustedes. Recuerde que somos el Centro Misionero Bethesda de la localidad de Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá. Soy el pastor Albeiro Henao Galvez, mi esposa la pastora Nayibe González. Y en esta mañana vamos a tratar, y el Señor nos ha regalado una palabra para que disipemos de pronto dudas, para que de pronto entendamos cómo el Señor
tiene un propósito con todo lo que hace. Y en esta mañana vamos a hablar de lo que significa la cuarentena. Si bien es cierto, es un término médico en el cual supuestamente esa cuarentena, ese lapso de tiempo, es destinado para un aislamiento de personas, inclusive de animales, para evitar que un virus o una plaga o una enfermedad se propague. Supuestamente, de acuerdo a los que tienen conocimiento de ese tema médico, porque ese es el periodo más o menos de incubación de esos virus o de una plaga o en fin de cualquiera de estas situaciones que afectan y atacan la salud de los seres humanos y de los animales. Hoy lo vamos a mirar en la Biblia, lo vamos a mirar en la palabra, porque este número 40 no es numerología, es la palabra del Señor. Este número 40 aparece más de 80 veces en la Biblia, pero vamos a mirar hoy qué significa. Y ese número 40, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, de acuerdo a lo que nos habla la palabra del Señor, tiene 4 connotaciones. Ese número 40, ese lapso de tiempo de 40, tiene 4 connotaciones en la Biblia. Tiene una connotación primera que es juicio, y lo vamos a mirar en la palabra, y lo vamos a mirar claramente en la palabra del Señor, el juicio. Tiene otra connotación que es tiempo de preparación, de búsqueda del Señor, también está en la palabra. Y tiene otra connotación que es arrepentimiento, obediencia, también por la palabra. Y la cuarta connotación que tiene es bendición y obediencia. Y entonces vamos a mirar cada una de estas connotaciones y mirándolas ellas a la luz de la palabra y por la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta en esta mañana y lo va a llevar el Señor a reflexionar. Y la palabra del Señor, como siempre lo hace, nos va a confrontar en esta hora y vamos a entender que este periodo de tiempo, 40 días en la Biblia, tiene esas 4 connotaciones y las vamos a aplicar a nuestra vida práctica porque para eso el Señor nos las trae y nos las enseña. Vamos entonces en esta mañana, antes de empezar a desarrollar el tema, a colocar este tiempo precioso en la presencia del Señor, a pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él tomando el control en esta mañana de cada vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que sea Él abriendo nuestros sentidos espirituales para que podamos entender y comprender esta palabra que Él tiene para nosotros hoy. Vamos a empezar entonces con este tiempo de oración. Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Qué bendición aquí, estamos todos dispuestos a recibir en esta mañana la palabra del Señor, pero yo les doy la bienvenida. Hoy queremos saludar a los niños, queremos enviarle un saludo muy especial a los niños, los Scouts de la iglesia, que los amamos mucho, estamos orando por ustedes, no nos hemos olvidado, ahí estamos clamándole al Señor para que los guarde, los proteja, los ayude. A los niños de la escuela bíblica también los saludamos, los hijos de los hermanos, que es un día especial, que son el tesoro más grande para el Señor y que ahí los tenemos en nuestro corazón, los llevamos en nuestro corazón a todos los niños de la iglesia, de Colombia y del mundo entero. Y le damos una bienvenida también a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven en este momento aquí en Bosa, en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero, porque sabemos que hay gente allí que nos están sintonizando, que se están conectando, que desean darle el primer lugar al Señor en esta mañana. Entonces nosotros los bendecimos y nos disponemos a recibir este tiempo de oración. Coloque allí su familia, mi hermano, mi hermana, la persona que usted se está conectando ahí con nosotros, bienvenido en este tiempo de bendición, tiempo de cambio, como nos va a hablar la palabra, tiempo de oportunidad, tiempo de dejar atrás el pasado y de comenzar un nuevo tiempo. Esta palabra es una palabra muy maravillosa que el Señor nos dio y que la estamos practicando nosotros en nuestra propia vida. Allí tal vez el enemigo, no sé, los gobiernos, tal vez el diablo, no sabemos, pero lo que Dios dice, que lo que el diablo intenta para mal, Dios lo convierte siempre en una poderosa bendición. Y para nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, esta cuarentena es y será una grandísima y poderosísima bendición, porque traerá cosas grandes para nosotros, para el ministerio, para el hogar, para la familia, para las relaciones ahí entre esposos, con los hijos, porque cosas grandes está haciendo Dios. Así que, sin más, vamos a orar.
Vamos a decirle, Señor, bienvenido en este día. Seas tú aquí, Dios. Padre que estás en el cielo, bendito Rey de la Gloria. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti, Padre. Humillamos nuestro corazón y nuestro rostro, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te fallamos, por todas las veces, Padre, que te ofendemos, por todos los pecados que hemos cometido, Padre. Hoy venimos delante de ti a reconocerte como nuestro Rey Salvador y el único Dios verdadero que puede obrar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra nación, bendito Padre. Hoy entregamos a cada hermano que está allí, Padre. Hoy levantamos altar delante de tu presencia aquí en esta localidad de Bosa, Padre. Nosotros levantamos un altar en esta mañana, este día domingo, este primer día de la semana, Padre. Lo colocamos en tus manos, bendito Dios del cielo. Cada proyecto, Padre, de los hermanos, Señor, de las personas, de la iglesia, Padre, de la familia, Señor Dios mío, Padre, de las empresas allí, Padre, de Colombia, Señor Dios mío, te tenemos en cuenta, Padre. No queremos hacer las cosas ocultamente a nuestra manera, a nuestro modos. No, Señor, te hacemos partícipe, Padre. Te incluimos, bendito Señor Dios mío, en todas las cosas, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, en cada familia, Señor, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estudio de la palabra, Padre. Y nos disponemos, Señor. Yo oro por los hermanos que están allí, Padre, y clamo por ellos para que tu palabra hoy los toque, para que tu palabra, Señor, abra los sentidos de su espíritu y puedan entender el propósito por el cual, Señor, tú nos has llamado en este tiempo, Señor, a ocultarnos un poquito, bendito Padre. Disponemos nuestro corazón para que tú trabajes, Padre, para que tú obres, para que tú rompas las cadenas, los yugos, las ataduras, para que tú nos libertes, Padre, para que tú hagas tu perfecta, santa y divina voluntad, Padre, en nuestros hogares, en la familia, Padre, en Colombia, Señor Dios mío, Padre, clamamos en esta mañana, rogamos al Todopoderoso y te pedimos, Señor, que haya libertad, que haya bendición, que los cielos sean abiertos, Padre, que nuestros sentidos espirituales, Padre, hoy sean tocados, Padre, para poder entender tu palabra, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por cada persona, Padre, por cada uno, Dios mío. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta mañana, que la gloria, el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Vamos a empezar entonces el estudio de la palabra en esta mañana, como les decíamos en la introducción y en el principio. Vamos a hablar sobre la cuarentena en la Biblia. Cuarentena como tal, como término médico, ya les explicábamos, es un tiempo supuestamente en el cual se va a incubar un virus, una plaga, y por eso se toma esta cuarentena, ese aislamiento para evitar que venga. Pero eso pues es otro tema. Nosotros nos interesa la palabra del Señor. Y vamos a mirar cómo en la palabra del Señor ese número 40 tiene esas 4 connotaciones. Y la primera connotación que tiene, y lo vamos a mirar por la palabra, es juicio. En la palabra del Señor, en el libro del Génesis, capítulo número 7, en el libro del Génesis, capítulo número 7, versículo número 12, la palabra del Señor nos habla, escúchenme, el libro del Génesis, capítulo número 7, en el versículo número 12 nos dice la palabra del Señor: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en el versículo 16, mire lo que dice la palabra del Señor, ahí en el mismo capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta del arca, por donde ingresaron todas las especies, todos los animales, y por donde ingresó Noé y su familia. Jehová mismo la cerró. Después de que Jehová la cierra, empieza entonces este periodo, 40 días y 40 noches de lluvia sobre la tierra, continuos, de seguido, permanente. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que es juicio? Recuerde que desde el mismo momento que Noé recibe la orden de construir el arca, escúchenme, desde el momento que Noé recibe la orden de construir el arca hasta que pasó este instante, hasta que llega estos 40 días de lluvia sobre la tierra continuos, ¿pasaron cuánto tiempo? Pasaron 120 años. ¿Qué nos da a entender esto?
La palabra de Dios nos dice que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira. Será tan tardo para la ira el Señor que se demoró 120 años, les dio 120 años. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que cambiaran el camino, para que dejaran el pecado, para que dejaran ese camino de pecado y de maldad donde estaban. Por eso la palabra del Señor nos habla, cuando habla de tiempos de pecado, de tiempos de iniquidad, habla de los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé. Y Él entonces les da 120 años de plazo, y después de esos 120 años, únicamente 8, la familia de Noé, son los que son salvos. Entran todas las especies, entra Noé y su familia, y Jehová mismo cierra la puerta. Sí, ahí vemos claramente, como nos habla el pastor a través de la palabra, que el Señor tiene un tiempo para que la gente de la tierra se arrepienta, ¿cierto? Para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos de nuestro mal camino. Cuando Noé estaba haciendo el arca, ¿cierto? Toda la gente pasaba y se burlaba y hablaba y decía que él estaba loco porque eso no pasaría, que eso no sucedería, porque no había llovido durante mucho tiempo. Como que está haciendo un barco, ¿cierto? Como que está haciendo un arca y que va a venir el agua y que los va a matar a todos. Pero ellos no creyeron, no le creyeron a Noé ni a su familia. Y entonces tuvieron que comprobarlo por su propia experiencia de que llegó ese tiempo de juicio, ¿cierto? Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. La Biblia lo dice claramente, que todo tiene su tiempo. Entonces, este tiempo de cuarentena es un tiempo de arrepentimiento para la gente, ¿cierto? Para la gente que está en pecado, para aquel que se ha apartado de Dios, aquel que ha dejado los caminos del Señor, aquel que había rechazado el Evangelio, que había rechazado al Señor Jesucristo. Es un tiempo para que vuelva sus ojos al Señor. Como siempre Dios nos habla, vuélvete a Jehová, vuélvete a Dios y vas a encontrar bendición. Entonces Dios nos ha hablado por esta palabra que este tiempo es un tiempo en el cual Dios le está dando a la humanidad entera, porque no hay país donde este virus no esté, no hay lugar donde no esté el virus. Dios está dando tiempo para que venga ese arrepentimiento, ¿cierto? Pero ahorita la gente está interesada más en comer y en satisfacer su cuerpo físico, mas no su espíritu. Mas no se preguntan, bueno, si yo me llego a morir, si este virus me viene a tocar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Qué va a suceder? Entonces Dios le está dando tiempo a la humanidad y a los hijos de Dios también, para que nosotros pongamos todas las cosas en orden, en el hogar, en la casa, con los hijos, en la economía. Todas las áreas de nuestra vida tienen que estar siendo tomadas ahí y analizadas y mirando muy concienzudamente qué es lo que Dios está haciendo, porque tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos de nuestro mal camino. Aquí la palabra de Dios nos dice que solamente la familia de Noé se salvó, ¿cierto? Solamente la familia. En el verso número 13 dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Solamente la familia de Noé. Su familia y la mía tienen que entrar, hermano, al arca del cielo, allí donde está el Señor, al arca del reino de Dios. Entonces, usted tiene que analizar qué está haciendo Dios. Es un tiempo de arrepentirnos, es un tiempo de mirar, es un tiempo de volver a Dios. Aquel que se había apartado, que se había alejado del Señor, Dios te está dando tiempo. Y entonces, en la primera connotación que tiene esta palabra, 40, esos 40 días, la primera connotación es juicio. Y muchos se preguntan, pastor, pero entonces, ¿por qué 40? Si aparece tantas veces en la Biblia, ¿por qué 40? Hay algunos estudiosos de la Biblia que relacionan, escúchenme, los 4 puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur, y los 10 mandamientos, 4 por 10, 40. Y muchos lo relacionan y dicen que es la relación de Dios con todo el mundo. Lo podemos tomar de esa forma, muchos lo relacionan, muchos estudiosos de la Biblia. Pero entonces tenemos la primera connotación y la primera explicación de 40, de ese número 40, de esos 40 días en la Biblia. Primera connotación, juicio, como pasó con Noé. Y entendemos algo, después de que terminan de llover esos 40 días y esas 40 noches, ahí no termina el diluvio, terminó de llover,
terminó ese tiempo de juicio, pero se llevaron varios meses mientras las aguas volvieron nuevamente a bajar, mientras las aguas volvieron nuevamente a estar en su lugar y ellos pudieron volver a retomar, escúchenme, su vida normal. Recuérdenme que después de que pasan unos meses y las aguas vuelven nuevamente a ubicarse en sus sitios donde tenían que estar, los mares y los ríos, y que hubo un tiempo ya donde hubo un lugar seco, descendieron los animales. Ahí ya descendió Noé y su familia y empezó una vida normal, pero no fue después de esos 40 días. De esos 40 días fue un tiempo de juicio y después de eso tuvieron que esperar unos meses para que verdaderamente empezaran a vivir una vida normal. ¿Estás entendiendo esta mañana? ¿Estás entendiendo lo que la palabra nos habla esta mañana? Yo quiero anexar ahí a lo que está hablando mi esposo, que terminaron este tiempo que Dios había determinado para que se llenara la tierra de agua, ¿cierto? Llegó el momento de que tenían que bajar de ese barco ya y empezar una nueva vida. Para el resto de la humanidad se había acabado, porque fue el juicio, todos se ahogaron, todos se murieron. Pero para Noé y para sus hijos vino un nuevo tiempo en la tierra, vino un nuevo comienzo, ¿sí? Para ellos que obedecieron a Dios, que escucharon la voz del Señor, ¿cierto?, que atendieron al llamado de Dios. Entonces, para todos aquellos que están atendiendo en este momento el llamado del Señor, porque Dios da una nueva oportunidad. A Noé les dio una nueva oportunidad de vivir sobre la tierra con los animales en bendición, con los animales que habían subido al arca. Entonces, ese es un tiempo para que nosotros meditemos y miremos que para uno será un tiempo de juicio, ¿cierto? Porque allí Noé, ¿qué le sucedió? Su familia y ellos recibieron bendición porque fueron obedientes. Pero hay gente que no obedecerá, que no atenderá, que no escuchará la voz de Dios. Y para ellos es el juicio. Pero yo sé que usted que nos está escuchando en esta mañana, va a venir ese tiempo de bendición. Va a venir ese tiempo de cambio. Porque ahorita vamos en el segundo punto, vamos a mirar cuando Dios nos llama en estos 40 días y para qué nos llama. Bueno, entonces la segunda connotación que encontramos en la palabra de este número 40, de cuarentena, es la preparación y la búsqueda de Dios. Y el primer ejemplo lo tenemos con Moisés. Recuerde que Moisés, el Señor lo coloca al frente de su pueblo, después de que no lo vamos a tocar, vamos a hacer sucintos aquí con esta palabra, pero recuerde que Moisés pasa 3 periodos, escúcheme, 3 periodos de 40 años en preparación con el Señor. Un periodo de 40 años que él pasa en Egipto, educándose, aprendiendo, viviendo con la familia de Faraón, como uno más de Faraón, preparándose como un dirigente. Después de esos 40 años en Egipto, vienen 40 años que él tuvo que pasar en el desierto, como pastor de ovejas con su suegro y los animales de su suegro. Y después de eso es donde él, a partir de esa preparación, el Señor lo escoge y lo llama para que guíe el pueblo. Es otro periodo de ¿cuánto? De 40 años. Y cuando el Señor lo llama a él al monte Sinaí para entregarle las tablas de la ley donde estaban los 10 mandamientos, es ahí donde él tiene que pasar también ¿cuánto? 40 días. Esos 40 días que él pasó en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y entonces está en la palabra, amor, en el Éxodo 24, versículo 17. En el libro del Éxodo 24, número 17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia aquí? El Señor llama a Moisés, lo llama y le dice: se va a estar conmigo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, y te voy a preparar para que saques al pueblo de Israel, y le voy a dar mis mandamientos para que les enseñes al pueblo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Moisés no tenía ese conocimiento, y ese conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, solamente la recibimos cuando estamos en la presencia de Dios. Moisés fue llamado como un líder muy importante que quedó acá escrito en la Biblia para enseñar
la palabra del Señor a Israel, porque Israel estaba cautivo en Egipto, estaba cautivo y no sabía de los mandamientos de Dios, no sabía de la palabra. Entonces, ¿qué le tocó hacer al Señor? Preparar a Moisés para que fuera instruido en sus mandamientos y él fuera la persona que les iba a impartir, les iba a enseñar. Porque acordémonos que Moisés, cuando baja de allá, los encuentra bailando y haciendo ídolos y danzando para los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el conocimiento de Dios, no sabían de Dios. Entonces aquí vemos claramente que dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y los hijos de Israel, dice, y entró Moisés en medio de la nube. ¿Qué sucedió aquí? Moisés entró en medio de la nube, o sea, en medio de la presencia del Señor. Y subió al monte y estuvo allí Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fue el tiempo que Dios se gastó con Moisés para prepararlo, enseñarle y mandarlo al pueblo que les diese estos mandamientos, que les instruyera en los mandamientos, en los decretos, en lo que Dios deseaba para ese pueblo, para que no se perdiera. Y entonces aquí tenemos que rescatar algo importante. Moisés va, está esos 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, en la presencia del Señor, como explicaba mi esposa. Entra en la nube, en la presencia del Señor. Y vuelve, al término de esos 40 días y 40 noches, vuelve a donde había dejado al pueblo, con Aarón y los líderes que había dejado. ¿Y qué es lo que encuentra? Que el pueblo en ese tiempo que estuvo él allá en ayuno, en oración, en la presencia del Señor, el pueblo se dedicó fue a adorar un ídolo. Cogieron oro que tenían ellos mismos, recogieron el que tenían las mujeres, todo, e hicieron un ídolo. Y cuando Moisés viene y se encuentra con ese cuadro, ¿qué se va a imaginar él eso? Si va a la presencia del Señor, él como líder, él como la cabeza de ese pueblo, está en la presencia del Señor esos 40 días de ayuno y de oración, en la presencia del Señor, y vuelve con esos mandamientos. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo número 9, Deuteronomio capítulo número 9, en el versículo número 17. En el Deuteronomio capítulo 9, versículo 17, ya lo va a leer mi esposa, nos habla la palabra que él llega y encuentra ese cuadro. Y cuando él llega y encuentra ese cuadro, ¿qué es lo que pasa con Moisés? Entonces Moisés, ¿qué es lo que pasa? 9:17. Dice: entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que había cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojar. Y sigue diciendo la palabra del Señor: porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, contra todo el pueblo. ¿Para qué? Para destruirlos. Pero dice la palabra del Señor: pero Jehová me escuchó aún esta vez. Moisés baja con las tablas de la ley. ¿Y qué es lo que encuentra? Los encuentra a ellos perdidos en la idolatría, haciendo todo lo que debían hacer, menos lo que el Señor quería que hicieran. Y los encontró como adorando un ídolo, desenfrenados, en unas situaciones tremendas y vergonzosas. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Rompe las tablas. Escúcheme, rompió las tablas, entró en ira y rompió las tablas. ¿Y qué le tocó hacer nuevamente? Perdió la cuarentena. Escúcheme, por favor. Perdieron la cuarentena. Esos 40 días que pasó Moisés con el Señor allá en el monte Sinaí, totalmente perdidos. ¿Y qué le tocó hacer? Volver nuevamente a entrar en la presencia del Señor. Volvió nuevamente a estar 40 días, 40 noches en ayuno, orándole al Señor. Duró 40 días orándole al Señor, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor, intercediendo por ese pueblo. Pero dice la palabra del Señor y Moisés lo dice, pero el Señor lo escuchó aún otra vez. Y usted ya sabe el desenlace. Dios nuevamente le dice: hágase otras 2 tablas, vuelva y suba, y le entregó los mandamientos nuevamente. Eso es lo que conocemos en la Biblia como el pacto renovado. Pero yo quiero que tú agregues ahí sobre eso la connotación tan tremenda que es perder ese tiempo.
Sí, aquí la Biblia nos habla de que Moisés bajó la primera vez con los 40 días que hizo cuando el Señor lo llamó a este tiempo, así como Dios nos llama hoy. Y nosotros no nos cansamos de repetirlo. Casi en todos los cultos y en todos nuestros devocionales hablamos de lo mismo, porque es algo que está en nuestro corazón y que Dios lo coloca, y que este no es un tiempo de perdido, este es un tiempo en el cual Dios está obrando. Mire que Moisés, la primera vez que subió al monte allí, al monte Sinaí, estuvo con el Señor, fue de muchísima bendición, pero hay áreas de nuestra vida o áreas de Moisés allí en este caso que no fueron tratadas completamente, que no fueron procesadas completamente, porque dice que él bajó de allá y tan pronto vio que el pueblo estaba desenfrenado, que estaba con los ídolos, él se airó, él le dio ira, le dio rabia. ¿Y qué hizo? Cogió las tablas con sus propias manos y las rompió. ¿Y por qué las rompió? Porque en su corazón dijo como que esto no vale nada, porque mire, este pueblo no valora. Yo estuve allá 40 días, 40 noches orando en la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Que él no pasó la prueba. No pasó esa prueba. Porque si hubiera bajado, aunque estaba lleno de la gloria del Señor, pero había un área de su vida que todavía no había sido procesada por el Señor. Que tal vez no se la entregó, no se la dio, no sé qué pasó. Pero lo cierto es que su reacción, su conducta fue romper las tablas, destruir los mandamientos que Dios le había dado por la ira que le dio. Muchos en esta cuarentena tal vez no pasarán el proceso que Dios está haciendo en nosotros. Y yo le ruego a Dios que esta preparación, que esto que Dios está haciendo en mi corazón, en mi esposo, en mis hijos, porque lo hemos sentido, lo hemos vivido día a día, lo que Dios está haciendo con nosotros, yo ruego para que también esté sucediendo en su vida, para que no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo de bendición, que de aquí salgamos nuevos, renovados, cambiados, transformados, libres, que las cadenas que tal vez ataban nuestra vida se van a romper si aún quedan cadenas ahí atando nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, lo que sea, se tiene que romper. Esta semana que viene estamos en nuestra 7ª semana de ayuno y de oración. Esto que está pasando no ha sido en vano. No ha pasado, no hemos convocado nosotros a ayunar porque sí. Nosotros claramente nos hemos dado cuenta que ha sido Dios en nosotros, que ha sido Dios el que ha colocado este sentir para guiar al pueblo y para que este pueblo, esta iglesia de Bosa, sea cambiada y sea libre y volvamos habiendo pasado la prueba, porque aquí Moisés no pasó en la primera parte. Y luego que le tocó subir otra vez, ayunar y orar otros 40 días, hasta que logró ya bajar calmadamente, me imagino yo, tranquilamente, ¿cierto? A enseñarle la palabra, que las normas, las leyes y decretos que el Señor le había entregado. Entonces, ya entendimos. Primera connotación, juicio, ya lo miramos en el tiempo de Noé. Segunda connotación, preparación. Pero mire que hay otros 2 ejemplos que quiero que los tomemos rápidamente porque pues, nos faltan otras 2 connotaciones. Otro ejemplo de preparación, esos 40 días de preparación, lo tenemos con Elías. El profeta Elías, recuerde usted que el profeta Elías, él tiene una situación tremenda y particular. La palabra de Dios lo describe como Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. El profeta Elías era un hombre, era un profeta de Dios, lleno de la gloria de Dios y lleno del poder de Dios, pero al fin y al cabo un ser humano. Y él entonces tiene un enfrentamiento tremendo. Recuerda usted ese desafío con los 450 profetas de Baal. Y entonces Elías, él después de ese enfrentamiento que tiene con esos 450 profetas de Baal, obtiene ese triunfo, tiene esa victoria, y resulta que Jezabel, la esposa de Acab, lo manda a amenazar porque ella, los Baales eran su Dios, y Jezabel manda a amenazar a Elías, y Elías ¿qué hace? Sale corriendo y se esconde. Y saliendo corriendo y se esconde, dice la palabra del Señor, lo encontramos en primer libro de los Reyes, Primera de Reyes 19:7. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 7, dice que él fue y se escondió en una cueva. Y llega un ángel, él está escondido allá, llega un ángel del Señor, lo despierta la primera vez
Y la segunda vez dice que el versículo 17 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, escúcheme, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Preparación de Elías. Elías tenía, después de este triunfo tan grande, llega el enemigo y lo ataca de esa forma, y lo llena de miedo, lo llena de angustia y llega a punto de esconderse, pero el Señor nuevamente lo llama y le habla, escúchenme, nuevamente lo llama y le habla, coma y beba, porque largo camino le resta, y emprende un camino, caminando. Usted se va de pronto en esta mañana, se puede hacer esta pregunta, ¿por qué el Señor, si quería hablarle y darle una misión, porque eso fue lo que hizo con Elías, darle una misión, ¿por qué no se la dio en ese momento en el que le dijo, coma, levántese y beba, porque el largo camino le resta? Le tocó 40 días y 40 noches de camino ir hasta el monte Horeb, donde Dios le iba a dar la misión. ¿Quieres agregar algo rápido? Bueno, ahí nos habla la palabra de Dios que Elías había obtenido victorias, bendiciones muy grandes de parte del Señor, pero iba a venir otro tiempo en el cual Dios le iba a dar bendiciones mayores. Pero Elías tenía que obedecer a Dios y escuchar a Dios, porque si no escuchamos a Dios y no atendemos al llamado de Él, no podremos obtener las victorias. Elías salió huyendo porque lo amenazaron, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Fue y se escondió. Y el Señor le dice, bueno, ya lo que mi esposo le comentó, y le dice, te vas a ir caminando 40 días y 40 noches. Y entonces yo decía, Dios mío, estudiando nosotros esta palabra, el Señor nos muestra que Elías se gasta 40 días y 40 noches caminando para la preparación que Dios quería hacer con él para entregarle otra bendición mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Él tenía que caminar durante el día y durante la noche. Y yo decía, Dios mío, él se iba a cansar muchísimo. ¿Por qué? Porque iba a estar caminando. Y en el camino tuyo y el mío, que también caminamos a diario, nos vamos a encontrar con dificultades, problemas, cosas que vamos a tener que enfrentar. Elías en esos 40 días fue preparado, fue capacitado, fue enseñado por Dios en estos 40 días y se encontró con el Señor al terminar estos 40 días de camino de noche y de día. Y el Señor lo prepara. Mire, Dios tiene todo presupuestado. Dios sabía que desde el lugar donde estaba Elías hasta el monte Horeb él se iba a gastar esos 40 días, esas 40 noches. Llega allá, ¿y para qué llegó allá? Porque él le tenía una misión especial. Y se la resumo rápidamente. Estando en ese lugar, el Señor habla con Elías y le dice, vuélvete por el mismo camino por donde vino, vuélvete por ese camino y haga esto. Le da 3 misiones. La primera, que unja a Hazael por rey de Siria. Recuerde que Hazael no era de la dinastía, no era una persona que tenía descendencia real, era un oficial del ejército de Siria, pero fue ungido por rey porque Dios lo iba a utilizar más adelante. Le dice que unja a Jehú por rey. Recuerde que Jehú fue aquel que mató a Jezabel, fue el que terminó con Acab, con el reinado de Acab y con toda la descendencia de él. Y la tercera misión que le da el Señor a Elías, después de ese tiempo de preparación, vaya y busque a Eliseo porque él lo va a reemplazar a usted. Es un tiempo de preparación y Elías lo entendió de esa forma y cada uno de nosotros lo tiene que entender de esa forma. Y la tercera es un ejemplo rápidamente, no por menos importante, tal vez yo creo que es el más importante, el tiempo de preparación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, después de que Él es bautizado, recuerde que es llevado por el Espíritu al desierto y pasa allí 40 días, 40 noches en ayuno. Y en ese tiempo que estuvo el 40 días y 40 noches con el Padre Celestial, en ese tiempo de preparación porque iba a empezar el ministerio, pues ya sabe usted lo que sucedió después de que pasa ese tiempo y termina esos 40 días, esos 40 noches, ese tiempo de ayuno. Tuvo hambre y es tentado por el demonio. Fue tentado, pero en todo salió victorioso. ¿Tiempo de qué? De preparación. Entonces tenemos primera connotación de 40 días, de estos 40 días juicio. La segunda connotación preparación. Lo vimos con Moisés, lo vimos con Elías y lo vimos con nuestro Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio. Él es bautizado y va 40 días y 40 noches al desierto. ¿A qué? A prepararse en la presencia del Padre Celestial. Oiga,
Y si nuestro Señor Jesucristo necesitó prepararse 40 días y 40 noches, ¿será que nosotros no necesitamos preparar? ¿Será que en este tiempo Dios no está haciendo, como dice la pastora, algo con nosotros? Algo está haciendo contigo y conmigo. Pero que no nos vaya a pasar como Moisés la primera vez. No vayamos a perder este tiempo. Vamos a salir victoriosos y vamos a ganar. Tercera connotación de esos 40, del número 40, de los 40 días que utiliza el Señor. Esos 40 días que el Señor se toma. Tercera connotación, arrepentimiento. Vamos a buscar Jonás. Vamos a buscar Jonás, capítulo número 3, versículo número 4. Y ese arrepentimiento nos lleva a mirar nosotros la historia, lo que sucedió con el profeta Jonás. Y el profeta Jonás, en el capítulo número 3, versículo 4, ¿estás ahí? Sí, Señor. Entonces, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y entonces Jonás, recuerde que la primera vez es rebelde, no quiere ir, el Señor le dice vaya a Nínive y él coge para otro lado y ya sabe lo que le pasó, esa experiencia tremenda en el vientre del gran pez. Pero después de que él toma nuevamente y dice, Señor, yo voy a cumplir lo que tú me diste, no voy a ser rebelde, se va a Nínive y les proclama y les lleva palabra por 40 días. Y les dice, mire, en 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esos 40 días, escúcheme, que él duró llevándoles esa palabra, fueron aprovechados por ese pueblo, porque recuerde que todos, inmediatamente que fue esta palabra, escúcheme, ellos no tuvieron oídos sordos. El pueblo de Nínive, un pueblo grande, una ciudad grande, no tuvieron oídos sordos. ¿Qué nos dice la palabra? Que ellos proclamaron ayuno, proclamaron oración, clamaron, se arrepintieron. Vamos a leerle un momentico aquí la palabra del Señor para que usted se dé cuenta de lo que Dios está tratando de llamarnos la atención para que usted lo practique y yo lo practique. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y a los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, de los grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusteen cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Y entonces ahí vemos claramente cómo ellos atendieron a la voz de Dios, atendieron a ese llamado y se arrepintieron, ¿cierto? Les dijo, no les dé de comer a los animales, no le den comer a nadie, nadie va a comer y vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a buscar a Dios para que esta ciudad no sea destruida. Y Dios escuchó, el Señor atendió a ese arrepentimiento de corazón que ellos tuvieron delante de Dios. Hoy Dios pide lo mismo, hoy Dios está pidiendo y esperando que todos los habitantes de la tierra nos volvamos a Dios en arrepentimiento, clamándole a Él, suplicándole al Señor que nos perdone por toda la maldad, por todo lo que está pasando en el mundo, por las violaciones, por los atracos, por los robos, por la injusticia, por la inmoralidad, por los atropellos, por todo lo que está sucediendo, porque este mundo está corrompido, está dañado, los niños son dañados, los jóvenes son dañados, los animales, la naturaleza, todo es dañado por el ser humano. Entonces Dios hoy está haciendo un llamado de arrepentimiento a la tierra, a los presidentes. Y muchos ya han vuelto el corazón a Dios, ya muchos están diciendo vamos a orar porque esta es la única salida. Muchos están teniendo en cuenta al Señor, pero hay otros que no. Que usted y yo no seamos unos de esos, porque el Señor llegará el tiempo de que actuará, como ya lo vimos más adelante. Y la palabra del Señor nos termina diciendo que por la oración que hicieron, porque ellos le creyeron al Señor la palabra que dio el Señor por medio del profeta Jonás, ayunaron, clamaron, se arrepintieron y se cambiaron ese mal camino, se volvieron de ese mal camino, dice la palabra del Señor, y se arrepintió Dios de lo que había dicho y no lo hizo, y no destruyó a Nínive. Escúchenme, hay algo importante aquí, no destruyó a Nínive en ese momento,
Pero recuerde que más o menos casi 100 años más adelante este pueblo volvió a lo mismo y Nínive fue destruido totalmente. Nínive fue destruido totalmente. Pero en este tiempo que ellos le creyeron al Señor y que le creyeron la palabra del Señor y se arrepintieron, Dios se arrepintió y eso lo que era juicio para ellos. Por eso esta tercera connotación es que arrepentimiento, 40 días para que se arrepientan, para que cambien, para que ayunen, para que oren, para que se vuelvan de ese mal camino y Dios por esa oración, ese clamor, se arrepintió y no los destruyó. Tercera connotación, arrepentimiento y la búsqueda del Señor. Otro ejemplo que tenemos aquí de esta tercera connotación del arrepentimiento es la angustia, es un tiempo también de angustia. ¿Y dónde lo encontramos nosotros? Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo número 17. En el primer libro de Samuel, capítulo número 17, nos habla la palabra del Señor cuando llegan los filisteos a hacerle guerra al pueblo de Israel y llegan y aparece ¿quién? Dentro de los filisteos aparece ¿quién? Goliat. Y resulta que Goliat desafía al pueblo de Israel. Recuerde que en ese tiempo estaba reinando ¿quién? Saúl. Y los desafía a ellos y les dice, si hay alguien de entre ustedes que pueda pelear conmigo, que venga a pelear. Si ganamos nosotros, ustedes nos van a servir, y si ganan ustedes, nosotros les vamos a servir. ¿Cuánto tiempo duró Goliat desafiándolos a ellos? 40 días. 40 días con esa cantaleta, 40 días con ese cuento, 40 días con esa amenaza. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia tan terrible! Todos los días este tipo se levantaba, los rodeaba y los amenazaba por 40 días. Y al término de esos 40 días, ¿qué pasó? Al término de esos 40 días nos habla la palabra del Señor, que apareció el que iba a hacer la fiesta con Goliat. Apareció David, el papá lo manda que le lleve la comida a los hermanos y se da de cuenta, y el Señor lo utiliza. Un tiempo de angustia. ¿Esto también quieres agregar algo para que pasemos a la otra connotación? Pues ahí nos habla la palabra que Goliat los amenazaba en la mañana y en la tarde. Siempre salía en la mañana y en la tarde a amenazarlos. ¿Cuál es el que viene a enfrentarse conmigo? Y los tenía amedrentados, asustados. ¿Por qué? Porque eso hace el enemigo. El enemigo lo que hace es amedrentarnos, intimidarnos, colocarnos miedo, temor, para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, para que no seamos valientes. Y acuerde que Dios nos ha dicho en su palabra que Dios nos dio espíritu de poder, ¿cierto? Y no de cobardía, de valentía para ayunar, para orar, para buscarlo y que Él nos dará la victoria. ¿Sí? Aquí no había ninguno que se levantara. Durante 40 días soportaron, ¿cierto? Esa angustia, esa amenaza del diablo ahí, diciéndoles en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, los voy a matar. No hay ni uno solo que me ayude, no hay ni uno solo que me enfrente, no hay ni uno solo que venga y ponga la cara. Entonces nosotros hoy también debemos pensar que nuestra familia, que usted es el que va a levantar la cara por su familia y va a enfrentar ese pecado y va a enfrentar esa amenaza de Satanás que está ahí encima, en la mañana y en la tarde, detrás de usted, detrás de nosotros, queriéndonos esclavizar. Y ya este tiempo de arrepentimiento, nos está hablando la palabra, y de angustia que nos habla la palabra aquí, nos tiene que hacer entender a nosotros, ya no más dejarnos amenazar del diablo, Satanás, de sus demonios, traer amenaza todos los días. Usted tiene que levantarse como ese David. ¿Para qué? A libertar a su casa, a libertar su hogar, a libertar su familia, para que haya libertad y ya no más, no dejarnos amenazar de los enemigos. Y mire, no importa, recuerde con las armas con que David venció a Goliat. Esas armas, lo poquito que él tenía, Dios lo utilizó de una manera grande y poderosa para darles esa victoria. 3 connotaciones de esta palabra, llevamos hasta ahora 40. Primera, juicio, lo entendimos en los tiempos de Noé. Segundo, lo entendemos como preparación y búsqueda del Señor. Lo vimos con Moisés en 2 ocasiones, lo vimos con el profeta Elías y lo vimos con nuestro Señor Jesucristo después de ser bautizado, antes de empezar el ministerio. Lo miramos en el arrepentimiento de angustia, arrepentimiento, lo vimos con el profeta Jonás y Nínive, y lo vimos en angustia con el pueblo de Israel cuando los filisteos lo amenazaron y Goliat los amenazó por 40 días, pero David vino y lo venció y hubo libertad para ellos. Y terminamos hablando de esta otra connotación, última connotación. ¿Qué significa estos 40 días en la palabra del Señor? Significan bendición. Y lo encontramos en el libro tenemos 2 ejemplos. En Lucas capítulo número 2, versículo 22. Lucas capítulo número 2, versículo número 22. Vamos a mirar esta bendición de la obediencia. Y miramos un ejemplo de quién nos dio ejemplo de obediencia. ¿Lo quiere leer, amor? 2:22. Dice la Biblia, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. No, ya ahí. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo niño. Pasaron ese tiempo de la purificación, ese tiempo que estaba establecido, 40 días en que las madres, las mujeres tenían que quedarse ahí. Ay, eso viene desde ahí. De pronto usted está mirando ahora, oiga, y en ese tiempo de las abuelitas, ahorita ya no se mira eso, no se llama como en el tiempo de las abuelitas, donde hablaban de la famosa dieta de los 40 días, esa cuarentena que tenían que tener ellas. Estaba en el libro de Levítico, desde ese tiempo está. Y entonces, pasado ese tiempo de la purificación, ellos, María y José, trajeron el niño y lo presentaron en el templo. ¿Por qué? Porque era un mandato que todo primogénito tenía que ser presentado. Pero era el Hijo de Dios, pero era Jesús. ¿Qué necesidad tenía? Obediencia, obediencia, y esa obediencia trajo bendición sobre ellos. Lo tenemos que entender en esta mañana. Y otra connotación, ¿quieres agregar algo o pasamos al otro? Pues ahí nos habla algo sobre que es muy importante en su vida y en la mía, en el proceso que Dios está trabajando, en lo que está haciendo Dios, porque Dios está trabajando personalmente en cada persona, y nos habla de la purificación, que para Dios entregarnos una bendición debemos estar en santidad, debemos estar limpios por dentro y por fuera, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, porque si hay áreas que están mal delante de Dios, no podremos recibir esa bendición. Y Él nos habla que cuando se cumplió el tiempo de la purificación, y en el libro de Levíticos también nos habla la Biblia que las mujeres tenían que purificarse en el tiempo del periodo, ¿cierto? Antes, después, cuando se tenían los niños, ¿cierto? Eso era algo que Dios demanda y sigue demandando, demandó y sigue demandando, y que nosotros tenemos que vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquí nos habla la Biblia que es un tiempo de purificación, es un tiempo de sinceridad en el corazón, es un tiempo de libertad en el corazón, en la vida pasada, en las ataduras del pasado, en las ligaduras del pasado. Todo eso tiene que caer, todo eso tiene que morir a punta de oración y de ayuno y de búsqueda de Dios, porque es un tiempo que Dios nos está purificando. Trayendo purificación, trayendo esa limpieza y trayendo, como le está hablando la palabra del Señor, esa limpieza para ser recibida esa bendición. Entonces, pasado ese tiempo, llevan a nuestro Señor Jesucristo al templo y lo presentan al Señor. Pero mire otro ejemplo que lo tenemos también, y está en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 2. Aquí nos habla, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, Él después de la resurrección dura 40 días con los discípulos. Después de la resurrección, recuerde que Él dura 40 días con los discípulos y después llega ¿qué? La ascensión de Él al cielo. Y dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1, versículo número 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, escúcheme, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una tremenda bendición. Recuerde que después de que el Señor Jesucristo es crucificado, los apóstoles se esparcieron, se fueron, prácticamente cogieron cada cual su camino como si se hubiera acabado todo. Pero el Señor vuelve nuevamente, se le aparece a las mujeres, después empieza con cada uno de ellos, y en esos 40 días después de que Él resucita, que están sustentados históricamente, que más o menos hay 500 personas que se dan de cuenta de ese suceso, dice que en esos 40 días se le aparece a Tomás, habla con Tomás, el incrédulo. En ese tiempo habla con Juan. En ese tiempo es el tiempo que Él utiliza también para restaurarle su ministerio a Pedro. Recuerda esta parte tan hermosa de la palabra cuando le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? En 3 ocasiones. En esos 40 días, fueron 40 días que de una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque nuevamente ellos se vuelven a reunir y se vuelven a reunir los apóstoles. Ahí aparece entonces Santiago, aparece ya los otros que de pronto, esa familia de Jesús que en ese tiempo no creían en Él. Y estuvieron esos 40 días con Él antes de subir al cielo. Así es, entonces ahí nosotros vemos claramente por la palabra lo que significa para nosotros los cristianos el número 40, que es de mucha bendición, ¿cierto? Que es un tiempo de cambio, es un tiempo en el cual Dios nos procesa,
nos transforma, el Señor hace cosas con nosotros, pero que también después de estos 40 días, este tiempo que Dios va a gastar con usted y conmigo para santificarnos, para procesarnos, para enseñarnos, para tratarnos, ¿cierto? Tratar con nuestro carácter, así como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías, ¿cierto? Como lo hizo allí con Jonás, como lo hizo con el Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, enseñándole a Él también para que Él también pudiese enseñar a sus discípulos. Y hoy Dios también nos está enseñando a nosotros, nos está purificando y está tratando con nosotros para que podamos nosotros después de este tiempo de cuarentena poder enfrentar lo que viene, porque sabemos que viene una bendición para nosotros, para la iglesia, para los que se arrepientan en este tiempo, para los que vuelvan sus ojos al Señor y decidan verdaderamente encauzar sus pasos, encauzar su vida, ¿sí? Porque Dios ha llamado la atención de muchas maneras, ha utilizado a hombres, a mujeres, por las redes de una forma, de la otra, y Dios ha estado hablando y no podemos echar en saco roto lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que mirar esta semana que ya nos queda de ayuno y de oración, y que Dios siga obrando y que Dios siga tratando y que Dios siga procesando, porque la bendición que viene no nos la podemos perder. Si viene el Señor por nosotros, pues nos está purificando y limpiando para llevarnos. ¡Qué bendición! Pero debemos atender a ese llamado, y los que no conocen del Señor, hay una oportunidad para que usted sea salvo y para que usted conozca al Señor Jesucristo, que es el único que le puede ayudar, libertar, enseñar, capacitar y llevar al cielo. Lo que queríamos en esta mañana era que esta palabra de parte del Señor disipara como esas dudas que teníamos, ¿no?, cada uno de nosotros. Yo sé que tú la tenías. Y entonces entendámoslo por la palabra del Señor. Esas 4 connotaciones que el Señor nos quiere hacer entender. Primero, juicio. Segundo, preparación. Dios se toma un tiempo. Mire, tómelo de esa forma. Dios está tomando este tiempo con nosotros para prepararnos, para que lo busquemos, para que busquemos más desde Él, más de la presencia de Él. Y tú vas a salir como una persona diferente, totalmente distinta. Y no vamos a perder este tiempo. Este tiempo es una bendición. No lo vamos a perder, por favor. Porque si no, nos tocaría otra vez repetirlo. ¡Uy, no, pastor, cállese esos ojos! No, no lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar este tiempo y no lo vamos a perder. La tercera connotación, arrepentimiento. Dios está hablando. ¿Por qué no creerle? Dios está hablando. Sensibilizar el corazón. Cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Dios nos está hablando. No nos vamos a dejar amenazar del enemigo. No vamos a angustiarnos más. Padre, la gloria queremos en ti, en tu palabra, Señor. En este tiempo tú me has enseñado a ser un hombre, a ser una mujer de oración, de clamor, de súplica. Y contigo vamos a salir adelante. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues como sea. Dios utilizó a un sincero, sencillo pastor de ovejas, con una honda y unas piedras, una cauchera, como llamaríamos nosotros los paisas, una cauchera y unas piedras para vencer un gigante que por 40 días los amenazó. Y después lo miramos como cuarta connotación y última, un tiempo de una tremenda bendición. Y vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a ver el poder de Dios, y vamos a ver la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor nos habla. Y como estos ejemplos que vemos aquí, muchísimos en la palabra. Mire, usted puede mirar. ¿Cuántos años duró Saúl de rey en Israel? 40 años. ¿Cuántos años duró el reinado de David? 40 años. ¿Cuántos años duró el reinado de Salomón? 40 años. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó? 40 años. ¿Cuántos años sirvieron Israel a los filisteos antes de que llegara la liberación? 40 años. Ejemplos como esos encontramos en la Biblia por todas partes de este número 40. Tiempo de preparación, tiempo de enseñanza, tiempo de doblegarnos delante de la presencia del Señor. Que si lo tocamos y lo entendemos de esa forma, es una tremenda bendición. Y si no, va a ser juicio. No, juicio no va a ser una tremenda bendición. Recuerde que esta semana, pues mi esposa, yo creo que ustedes miraron el video donde ella les enseñó a preparar la cena del Señor. Solamente hay 2 ceremonias para el pueblo cristiano, instituidas en la palabra del Señor, que son las que nosotros cumplimos, que están en la Biblia, sustentadas totalmente en la Biblia, que son el bautismo y la cena del Señor. Y entonces, a partir de este momento, yo quiero que usted se disponga. Voy a darles ahí ese minutico para que usted se disponga, para que se aliste y para que tenga preparada la cena. Si ya la tiene lista, ya sabía que hoy vamos a participar de la cena del Señor todos. Vamos a hacerlo en esta mañana. Recuerde que cuando nosotros en la iglesia, en esa comunión, en ese momento que estamos en el templo y nos llaman a participar de la cena del Señor, es un tiempo de una tremenda bendición.
Es un tiempo en el cual vamos a orar, vamos a clamarle al Señor y le vamos a pedir perdón al Señor. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor y le vamos a pedir perdón a Él, porque la palabra del Señor en la epístola a los Corintios, en el capítulo número 11, en el versículo número 17, ahí en adelante nos habla de participar de la cena del Señor indignamente. No, vamos a participar dignamente. Entonces yo te invito en este momento, vamos a participar de la cena del Señor y vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a ponernos a cuenta con Él y vamos a decirle, Señor, en esta hora, Padre de la gloria, yo te quiero pedir que me perdones, Señor bendito, Padre amado, que perdones si ha llegado pecado delante de tu presencia, Padre de la gloria. No quiero participar de esta cena, Señor, indignamente, Padre. Quiero hacerlo en paz contigo, Padre de la gloria. Quiero hacerlo, Señor bendito, Padre amado, como tú mandas en tu palabra. Y vamos a pedirle perdón. Si tienes que pedirle perdón a alguien, también diga, Señor, yo le pido perdón a esta persona que he ofendido, le pido perdón a mi papá, le pido perdón a mi mamá, a este hermano, a esta hermana, a esta persona que tal vez no está a tu lado, pero que estamos delante de la presencia del Señor. Pídele perdón en esta mañana, reconcíliate con esta persona. Y si tienes que perdonar a alguien, también es el tiempo para hacerlo. Y tú le vas a decir esta mañana, Señor, yo te pido también en esta mañana, Padre, perdón por lo que yo he hecho mal, Padre. Y te quiero decir, Señor, que aquella persona que me hizo mal, que causó de pronto dolor en mi corazón, le causó dolor a mi esposa, a mi esposo, le causó dolor a mis hijos, que de pronto ha venido a traer tribulación sobre nosotros, dígale, Señor, yo lo perdono, Padre. Yo no quiero cargar en mi corazón nada, no quiero cargar, Padre de la gloria, odios, rencores, sentimientos de venganza, Padre de la gloria. No, Señor bendito, Padre amado, porque queremos en esta mañana, Padre de la gloria, ya que estamos delante de tu presencia y a participar en la cena, queremos hacerlo dignamente como dice tu palabra, Padre de la gloria. Oh, gracias, Señor. Vamos a participar entonces de la cena del Señor. Y dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan, por favor, allá en su casa, en su hogar, en su familia, como están ahí, vamos a participar del pan. Gracias. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que tomamos esta copa y comemos este pan, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, declaramos hasta que Él venga. Participemos. Damos gracias al Señor en esta mañana. Si usted está en su casa, en su hogar, salude a su esposa, salude a sus hijos, déses un abrazo, salúdense con mucho amor, con mucha alegría y con mucho gozo. Recuerde algo muy hermoso que el Señor nos enseña por su palabra. Él no nos cambia para amarnos. Él nos ama y nos quiere cambiar. Damos gracias al Señor en esta mañana, damos gracias al Señor en este tiempo precioso por esta oportunidad que nos ha dado de estar delante de la presencia del Señor, por esta palabra que Él ha traído y que nos ha enseñado en esta mañana. Esperamos, confiamos y creemos que esta palabra ha sido de una bendición grande para cada uno de nosotros, para nuestras vidas y para nuestros hogares. ¿Quiere agregar algo? Entonces vamos a despedirnos de todos ustedes. Recuerde que nos estamos viendo dentro de una hora. A las 11 de la mañana estamos nuevamente con el siguiente culto, con una palabra de bendición de parte del Señor. Damos gracias al Señor en esta hora. Bendecimos de una manera grande, poderosa y sobrenatural a cada hermano, a cada hermana, a las personas que se conectaron con nosotros y les deseamos que la paz del Señor Jesucristo,
llene nuestras vidas y nuestros corazones, y que esa paz del Señor Jesucristo sobreabunde en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor en esta hora. Dios los bendiga. Dios los bendiga de una manera grande, poderosa y sobrenatural. Nos vemos en una hora. Dios los bendiga.